Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos los hermanos que conectan a través de nuestro portal de Israel Casa Integral. Aquí estamos desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bueno, mis amados, venimos con una jornada en un tema apasionante. Una tierra en la que fluye leche y miel. Nos ha llevado un poco más del tiempo que usualmente utilizamos por semana, pero lo importante es escudriñar, y en la medida que escudriñamos y profundizamos nos damos cuenta que hay más y más y más tema por tratar, tema por considerar y muchas cosas por aprender. Ayer vimos una narrativa extremadamente importante, interesante además en su contenido, en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 13. Vimos la historia de Moshe enviando los líderes, los hombres Kadosh, los hombres de fundamento, los hombres establecidos, los hombres de emuná, los hombres de decisiones. Hombres que están conectados con el Eterno, para que fuesen y exploraran la tierra que Adonai había prometido. ¿Es verdad que esa tierra es una tierra en la que fluye leche y miel? ¿Es verdad que esa tierra está habitada, es buena o es mala? ¿Sus ciudades son campos o plazas fortificadas? ¿Cómo es el terreno? ¿Es fértil o estéril? ¿Si hay árboles o no? Y por favor, les dice Moshe, esforzaos y tomad fruto, tráiganme la prueba. Y era el tiempo de las primeras uvas. Allí en esta narrativa vemos que estos exploradores en su viaje hacia la tierra de promesa, Canaán, hablaremos hoy un poco sobre el tema, se encuentran con dos personajes muy importantes. Específicamente tenemos a Amalek y tenemos a Anak. Tierras de gigantes, enemigos del pueblo de Israel. Y esto ya ocasionó en el corazón de estos hombres Kadosh un temor paralizante, un temor adverso, un temor que no les permite dilucidar con emuná la acción que se debe seguir. Por lo tanto, cuando se presentan frente a Moshe, Aarón y al pueblo, confirman, como lo dice precisamente el título del verso 27, que evidentemente es una tierra en la que fluye leche y miel. No hay duda de que es una tierra de bendición. Sin embargo, estos hombres, 10 de ellos, presentan un informe extremadamente pesimista, adverso, negativo, contrario, temerosos. Entran prácticamente en una rebelión, deciden buscar mejor otro capitán que los lidere, incluso con la intención de regresar hacia la tierra de Egipto. Prefieren entonces vivir una vida de esclavitud como lo han hecho por más de 300 años. ¡Wow! ¡Qué historia tan interesante! Porque cuando traemos estos contenidos hacia nuestro tiempo presente, nos daremos cuenta que ni más ni menos, muchos de nosotros seguramente hemos actuado, hemos pensado y hemos decidido, al igual que lo hizo el pueblo de Israel. Pero sin embargo, allí había dos personajes, cuáles son Caleb y Josué.
que tomaron el propósito de Adonai, que sabían y tenían su identidad como hijos del rey, como hijos de autoridad, de emuná, de firmeza, de visión, de misión, y ellos aluden que es necesario subir inmediatamente, tomar el pueblo ahora mismo, conquistarlo. Esta narrativa es muy interesante porque en la medida que ellos confirman que evidentemente es una tierra en la que fluye leche y miel, evidentemente en ese mismo momento, si usted lo observa por favor en el capítulo 26, y anduvieron y vinieron a Moshe y a Aarón toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán a Cades, y dieron la información a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron lo que habían visto y les dicen: ciertamente allí fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Traen entonces la muestra. Pero en el verso 28, por favor, subraye el verso 28 y préstele atención. En las versiones hay diferente manera de expresar este sinónimo. En la mía, por lo menos en esta versión, dice más el pueblo que habita aquella tierra, más el pueblo que habita aquella tierra. Es decir, que este más pareciera que está de más. En algunas otras versiones dice por consiguiente. En algunas otras versiones dice por lo tanto. En algunas otras versiones dice pero. En algunas otras versiones dice sin embargo. Y este sin embargo es un punto que nos debe preocupar específicamente, porque a pesar de todo esto, en este momento Moshe y cada hombre de Israel debieron haber clamado y habían dicho: por consiguiente, ¿qué? ¿Más qué? Sin embargo, ¿qué? Por lo tanto, ¿qué? Es decir, todos quedan paralizados porque la primera noticia es: evidentemente es una tierra en la que fluye leche y miel. Estamos claros que Adonai nos ha dicho la verdad, el emet, por si las dudas. Pero sin embargo, y ese sin embargo ya nos está anticipando que hay algo que no está muy bien. Algo que no está muy acorde. Este, sin embargo, lastimosamente, lo utilizamos con mucha frecuencia. La ciudad me parece bonita, pero la congregación me parece hermosa, pero, sin embargo, más. Los pastores me parecen bellos, maravillosos, pero. Ese sin embargo, ese pero, cuando se antepone en la narrativa, nos indica que viene una historia totalmente contraria a la visión, a la verdad. Por lo tanto, repito, a pesar de esta promesa que el Eterno les había entregado, vemos que entonces el pueblo empieza a vacilar frente a una posición de lo que ellos vieron allí. Y la influencia que tienen un grupo de personas, 10, si la votación la revisamos, de los 12, 10 presentan y se abonan a esa condición de una información adversa, negativa. A los varones que subieron dijeron que esta tierra era una tierra de gigantes y nos sentíamos como langostas. Sin embargo, me parece importante en el contenido, y para mencionarlo solamente hasta este momento, que es evidente que siempre dentro de cualquier decisión, cuando se presentan todo tipo de opiniones, seguramente la mayoría de opiniones podrán ser adversas, pero sin embargo siempre habrá por lo menos dos que quieran resaltar. El uno callará al pueblo y bendice a Adonai para siempre, y de inmediato tomemos la acción. El otro toma valor para enfrentarse a estos hombres y empezar a dirigirlos y retirarles toda duda, toda incredulidad, y quitarles esa actitud. Dígalo conmigo, por favor, la actitud, porque es que la actitud es la que daña. Dice el libro de Romanos en el capítulo 3, en el verso 4, bien sea Adonai veraz y todo hombre mentiroso. Verás, que nosotros tengamos la capacidad como hombres kadosh de tomar decisiones siempre en la voluntad buena, perfecta y agradable de Adonai.
Vamos a avanzar un poco en nuestra jornada y en nuestro tema, porque quiero llevarlos, por favor, en esta tarde o en esta mañana, a preguntarnos por qué ocurre esta situación en Canaán. Y evidentemente para llegar a este punto debemos ir al libro de Bereshit. Como pueden notar, no podemos simplemente cerrar un tema de la tierra que fluye leche y miel diciendo 2 o 3 palabras y ya terminamos. No, el estudio debe continuar, debemos profundizar un poco porque es mucho lo que tenemos que tratar en esta jornada. Vamos a ir un momento al libro de Bereshit en el capítulo 9. El capítulo 9 del libro de Génesis nos habla respecto del pacto que Adonai hace con Noé. Usted conoce la historia, probablemente no me detengan los detalles, pero quiero resaltar particularmente 2 aspectos. Número 1, el aspecto de quiénes son los hijos de Noé. Importantísimo. Este fundamento necesito que lo tengamos muy presente, porque Noé, después de la circunstancia del diluvio, establece una actividad como agrícola. Él empieza a trabajar la tierra en el aspecto agricultura, a labrar, planta una viña, ya conocemos la historia, bebió de la viña, de las uvas, y fermentadas, por supuesto, se embriagó, se desnudó en medio de su tienda. Vio Cam, el padre de Canaán. Por favor, observen este punto tan importante. Vamos a retomarlo con el texto bíblico porque creo que es necesario que lo tengamos muy, pero muy en detalle. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron, por favor, préstele mucha atención a la lectura, porque creo que hemos hecho a veces lecturas muy rápidas o sin comprensión. Y por eso me tomo el tiempo de estos estudios para que lo revisemos pausadamente. Sabemos perfectamente que Noé tiene 3 hijos, de hecho casados, más sus 3 nueras, su esposa y él fueron las 8 personas que Adonai permitió ingresar al arca y conservar la humanidad. El verso 18 del capítulo 9 nos da una información muy detallada en un verso que necesito, por favor, que usted tome nota, preste mucha atención, porque aquí hay algo extremadamente interesante. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron, y los menciona en orden: Sem, Cam y Jafet. ¿Observaron? Sem, Cam y Jafet. Pastor, sí, eso lo sabemos hace mucho tiempo, eso lo hemos oído por tiempo, lo hemos leído y en los estudios en la Parashá Noach lo vimos perfectamente. Muy bien, vamos a continuar con la lectura. Estos 3 son los hijos de Noach y de ellos fue llena toda la tierra. Es decir, que toda la tierra que hasta el día de hoy conocemos en la humanidad, venimos de esta generación de Sem, Cam y Jafet. Viene entonces la historia cuando Noé comenzó a labrar la tierra y plantó su viña. Bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto desnudo en medio de su tienda. Y Cam, por favor, Cam, el hijo número 2, Cam, padre de Canaán, y por favor observe que aquí esta lectura nos está narrando una historia que va a ocurrir hacia el tiempo futuro, porque Canaán aquí no existe, existe Cam, no Canaán. Y el texto nos indica que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Quién vio la desnudez de su padre? Canaán no existe todavía. Cam vio la desnudez de su padre y le dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho el hijo más
joven. Por favor, voy a darles unos segundos para que observen en esta lectura qué ocurre. A ver, vamos a hacer una pausa. Quiero que por favor ustedes quienes están aquí en vivo, a través del chat, gracias por participar en el chat, gracias por sus comentarios, gracias por estar atentos en la enseñanza. Pero quiero que observen la lectura que hemos hecho, porque entre el verso 18 y el verso 24 hay una diferencia notoria, importantísima, que debemos considerar para entender ahora el concepto de la tierra en la que fluye leche y miel y para entender a Canaán. A ver, yo voy a hacer una pausa. Es más, hagámonos una pausa. Voy a colocar un promo de unos segundos y durante estos segundos usted observe la lectura y por favor escriba aquí en el chat la respuesta. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, estudio bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Bueno, mis amados, buen tiempo para una respuesta. Leo nuevamente el verso 28. Vamos a tomar el verso, y despertó Noa de su embriaguez, verso 24, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Aquí no vamos a entrar en ciertos detalles que ya hemos compartido, hemos enseñado a través de la Parashá Noach. ¿Qué fue lo que realmente hizo? ¿Quién? ¿Cam o su hijo más joven? ¿Están captando la pregunta? Hemos hablado que el orden de los hijos es Sem, Cam el segundo y Jafet el más joven, el tercero. Entendemos que es el más joven, en ese orden que el verso 18 nos lo ha indicado. El verso 24 dice, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Si hablamos de su hijo más joven, entendemos según este texto que corresponde a Jafet, no a Cam. Sin embargo, en la lectura dice el texto, cuando supo lo que su hijo más joven le había hecho, entonces dijo Noach, maldito sea Canaán. Observen que no la maldición es sobre Cam, sino sobre la generación de Cam, que será su hijo Canaán. ¿Están captando? Volvemos a la pregunta, ¿será que acaso entonces Cam era el hijo más joven? ¿O qué ocurrió realmente allí? El registro de esta historia probablemente omite detalles que el Eterno en algún momento nos permitirá aclarar. Algunos de los eruditos bíblicos creen que Canaán estuvo implicado de alguna manera no mencionada específicamente. El relato nos muestra que cuando Noa despertó supo que con él habló mucho más el pequeño de sus hijos. Sobre esto, algunos traductores y estudiosos de la Biblia nos narran cómo en primer lugar la bendición de Noa va a su hijo mayor Sem. Esto es claro, absolutamente indudable y directamente desde el punto de vista de Yeshua en el contexto mesiánico. La bendición de Jafet es una bendición indirecta y la maldición recae no sobre Cam, sino sobre Canaán, quien será su hijo. Y la razón de esto podría ser que fuera Canaán el autor del desacato que parece referirse en el texto. Despertó Noa,
supo lo que le había hecho el más pequeño de sus hijos, que ciertamente no era Cam, según lo que vimos hace un momento. Muy bien. Ahora, este cumplimiento de la declaración de Noaj Sem fue bendecido a llegar a ser el antepasado de todo el pueblo hebreo. De allí viene la palabra de Sem, viene lo que conocemos como el semitismo, también desde el punto de vista del lenguaje, los semitas. El pueblo escogido de Adonai y del cual, por supuesto, viene Mashiach. Por otra parte, en el cumplimiento de la maldición, los descendientes de Canaán no fueron destruidos cuando Israel entró a la tierra prometida. Fueron puestos bajo servidumbre de los descendientes de Sem. Como Josué dijo a algunos de estos cananeos a quienes les perdonó la vida: ahora pues malditos sois, y nunca dejará de haber de vosotros siervos, así leñadores como aguadores, para la casa de Adonai. Y de otros cananeos que también fueron perdonados está escrito: de esto hizo Salomón la leva para los trabajos serviles, sino lo que justamente merecían. Eran idólatras, se entregaban a vicios vergonzosos y abominables, les ganaban a otras naciones en practicar sacrificios humanos. Adonai los condenó a ser exterminados no solo como castigo por su iniquidad, sino también para impedir que sedujeran al pueblo del pacto. Usó los israelitas como ejecutores, y los cananeos, que no fueron exterminados o desahuciados, fueron puestos bajo servidumbre, en cumplimiento de la maldición profética expresada por Noaj. Incidentalmente, cuando algunos tratan de decir que esta maldición hizo que algunos hombres fueran de piel negra, demuestra ignorancia realmente en el registro bíblico, porque los pueblos negros no descendieron del Canaán maldecido. Por consiguiente, parece que Canaán muy probablemente puede haber sido culpable de haber cometido algún abuso o acto perverso contra la persona de su abuelo, y que Cam presenció esto sin intervenir. En vez de esto, esparció el relato de la afrenta a su padre. Sem y Jafet obraron para cubrir esta afrenta, por esto fueron bendecidos. El probable perpetrador del delito, Canaán, fue maldecido, y el culpable, mirón y chismoso aquí, Cam, fue pasado por alto personalmente, pero sufrió a través de la afrenta traída por su población, por su descendencia. Tal es el punto de vista razonable adoptado por muchos eruditos toraicos, aunque el registro supremamente abreviado, como nos ha llegado en el texto bíblico, no suministra parte en estos detalles. Adonai no necesita justificar ante nosotros sus tratos con tales situaciones, dándonos todos los detalles de los cuales en este caso pudiera aclarar el papel que Canaán desempeñó en el asunto. El punto importante no se nos suministra a saber que Adonai hizo y que Noa Adonai hizo que Noa pronunciara esta palabra profética, y Adonai efectuó su cumplimiento. Hasta aquí hacemos esta mención, repito, porque tendríamos obviamente que entrar a detallar estos aspectos en cuanto a Sem, Cam y Jafet. Pero nos queda claro que no es Cam quien recibe la maldición, sino su generación, su hijo Canaán, quien, según el relato y la interpretación que podemos hacer de la lectura, en lo que tenemos textualmente, nos muestra Canaán fue quien participó de tal situación. Ahora bien, en medio de todo el proceso que estamos llevando, pues surge entonces una pregunta obvia, que va a ser ya como el entorno, digamos, el cierre de lo que estamos compartiendo frente al tema de una tierra en la que fluye leche y miel. Y la pregunta, por supuesto, forzosa es: ¿quiénes entonces eran los cananeos? Ya vimos que hay un grupo de cananeos, heveos, jebuseos y demás. Los cananeos, entonces, son o fueron un grupo de antiguos pueblos que vivían en la tierra de Canaán, a la orilla oriental del mar Mediterráneo. Cam, recordemos que fue uno de los hijos de Noaj, nacido después del 2470 antes del Mashiach, y su hijo, el hijo de Cam, fue llamado Canaán,
quien dio origen a lo que conocemos en el relato bíblico. Por más de 150 ocasiones se nos menciona el nombre de Canaán. De allí entonces viene, repito, el origen del pueblo cananeo. Los textos específicos, como lo vemos en el libro de Bereshit, capítulo 10, hablando de los descendientes de Noaj, tomemos solo unos versos para mencionarlo. Estas son las generaciones de los hijos de Noaj: Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Y empieza a mencionar los hijos de Jafet, los hijos de Gomer, los hijos de Javán. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a las familias de sus naciones. Ahora, miremos los hijos de Cam, verso 6. Los hijos de Cam, entonces tenemos Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avilá, Esbat, Raama, Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedam. Y Cus engendró a Nimrod. Importantísimo cuando hacemos la lectura del Parashá, estos aspectos que vamos a mencionar, porque aquí ya nos aparece Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso sobre la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Adonai, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Adonai, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Caín y Cainé en la tierra de Sinar. De este Akkad, recordemos que va a venir posteriormente lo que será la lengua acadia, muy importante. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Reboat, Calá y demás. Bueno, esto es otro aspecto interesante que no vamos a entrar, solo los traigo a colación porque están todos conectados con el tema que estamos desarrollando. Canaán es la denominación antigua de la región de lo que hoy conocemos como Asia Occidental, situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y que abarca parte de la franja sirio-fenicia conocida también como el creciente fértil. En la actualidad se corresponde con Israel, la franja de Gaza, Cisjordania, la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y de Líbano. Sus límites comprenderán desde la antigua Gaza al sur hasta la desembocadura del río Éufrates al norte, englobando todas las tierras no desérticas del interior hasta una profundidad de unos 150 kilómetros desde la costa del mar Mediterráneo hasta algunos kilómetros más allá de la ribera oriental del río Jordán. Y esto es interesante, hermanos, porque como ustedes lo saben, se los he compartido en otras ocasiones, soy un asiduo seguidor de los videos arqueológicos, geográficos, históricos y de hecho turísticos de Israel. Porque en nuestro corazón como familia, como congregación de Israel Casa Integral, hermanos, van a dar un fuerte amén. Muy pronto estaremos considerando nuestro viaje a Israel, no solamente como familia, sino como grupo, como congregación. Israel Casa Integral viajará a Israel. Y como dice el cántico, el próximo año nos veremos en Jerusalén y diremos Shalom, Shalom. Amén. Pero qué interesante cuando el Eterno nos permita estar allí. No solamente por ir a pasear, a tener turismo, a caminar por aquellos lugares, sino que nos ubiquemos en los puntos donde vamos a estar. De hecho, ya he estado haciendo algunas conexiones con quien espero sea nuestro guía. No tanto nuestro guía turístico, porque es que nuestro plan no es un viaje turístico, no. El viaje turístico es hermoso, pero a veces hasta para hacer un viaje turístico con ver un video creo que es bastante importante. Vamos en un viaje académico, en un viaje de estudio, en un viaje de vivencia. Cuando mencionamos todos estos puntos tan interesantes y veamos entonces las fronteras, el monte Getsemaní, el monte de los Olivos, el Cótel, las porciones correspondientes a los lugares donde Yeshua caminó, el mar de Galilea, Capernaum, Hebrón, la tumba de Macpela, todos los lugares que hemos mencionado en tantos estudios, pues que podamos estar con nuestra Torá, con nuestra Biblia a la mano y poder verificar y constatar que por allí están las huellas
de todo lo que hemos estudiado a lo largo de varios años en el ciclo anual. Como lo mencioné hace un momento, este nombre de los cananeos se menciona por más de 150 ocasiones en todo el texto bíblico. Y como dijimos, eran personas impías, idólatras, descendientes de Canaán, el nieto de Noah, quien era hijo de Cam. Lo vimos en Bereshit capítulo 9, verso 18. Ahora, ¿por qué fue maldita la genealogía de Canaán? Es una muy buena pregunta. Algún tiempo después, Cam se vio envuelto en un incidente que resultó en la maldición de su hijo Canaán. Noah se había embriagado con vino y se había desnudado en su tienda. Cam vio la desnudez de su padre. Saben, cuando este texto nos habla de Cam vio la desnudez de su padre, surge inmediatamente a nuestro pensamiento cuántas veces, coloquémoslo en el territorio, en el tiempo, en la geografía de nuestros días para hoy. Quienes tenemos hijos, hijas, cuántas veces hemos descuidado el pudor del papá, de la mamá, frente a nuestros hijos. No, es que como son niños, son pequeños, ellos no entienden. Por favor, por favor, por favor. Sobre esto hemos tenido muchos temas en Israel Casa Integral. La pastora Pili ha hecho énfasis a través de las reuniones de mujeres con simiente de unción sobre este tema, porque hoy, con el tiempo moderno en el que el hombre trabaja, la mujer trabaja y hay hijos pequeños, pues bebés probablemente, entonces necesariamente tenemos que repartir tareas. Entonces, durante el día probablemente la mujer trabaja, el hombre trabaja durante la noche o viceversa. Y alguien tiene que encargarse del cuidado, la atención de los niños. ¿Y qué ocurre cuando los padres tienen que desarrollar esa tarea y a su vez, repito, perdemos el pudor? Porque se han visto tantos casos de perversión en que un papá abusa de sus niñas porque está haciendo una tarea que no le corresponde como papá. Usted me va a decir, pastor, pero por favor, ¿qué pensamiento es ese? No es un pensamiento mío, es una circunstancia que la Biblia se toma el tiempo de enseñárnosla, porque los casos se han visto, se ven y seguirán viéndose. Es más, cada día con mayor frecuencia escucho de situaciones, incluso de niñas que han sido embarazadas por sus propios padres. ¿Qué pasa entonces cuando los padres en sus tiempos de intimidad tienen a sus bebés junto a ellos? No, los niños no se dan cuenta, dicen los padres, pero por favor, los niños ven, escuchan y sienten todo lo que ocurre. Esto para parafrasear un poco lo que viene hablándonos la historia de Canaán. Después de su embriaguez, entonces Cam comentó con sus dos hermanos lo que había visto. Sem y Jafet manifestaron el debido respeto, pues entraron de espaldas con un manto para cubrir a Noah a fin de no deshonrarlo viendo su desnudez. Por favor, deshonra entre padres e hijos. Cuando despertó Noah, maldijo a Cam, a su hijo, Canaán. Acto seguido, cuando bendijo a Sem, incluyó también una bendición para Jafet, pero no dijo nada de Cam. Tan solo mencionó que Canaán era maldito y profetizó que llegaría a ser esclavo de Sem y de Jafet. Canaán fue maldecido por su pecado y el pecado de su padre contra Noah, como lo vimos en Bereshit capítulo 9, verso 20 al 25. La palabra nos dice: después comenzó Noah a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Ya vimos estos textos. Cuando Cam se vio envuelto en el incidente inmoral, aquí hay varios puntos que repito solo para mencionar. No solamente se habla del acto de ver una desnudez, sino que algunos conocedores o sabios, jajam, en la Biblia, en la Torá,
hablan que incluso el punto más allá es un abuso sexual. Entonces, esta situación trae consigo una transgresión contra los principios, contra el fundamento, contra los valores. Puede que Canaán hubiera heredado epigenéticamente de su padre tendencias de inmoralidad que irían acentuándose con el paso, generación tras generación, a juzgar por los términos históricos que hay acerca de los aspectos de depravación entre el pueblo cananeo en la historia de la Torá. Pero aquí resulta algo importante, que ciertamente no era Can el hijo pequeño, pues Can era el segundo de sus hijos y Jafet era el más pequeño de los tres, como ya lo había mencionado. Y la Biblia dice, despertó Noah y supo lo que le había hecho su hijo más pequeño, y maldijo Sem a Canaán. Entonces la pregunta, por supuesto, es, ¿por qué maldijo a Canaán? ¿Por qué maldijo a Canaán si quien descubrió su desnudez fue Cam? En uno de los textos de publicaciones y estudios de la comunidad judía, dice en una narración breve, se refiere a algún acto abominable en el que Canaán parece haber estado implicado. Debe entenderse que estos puntos de vista son absolutamente consideraciones, pues el registro bíblico no nos presenta los detalles frente a este incidente. Sin embargo, el que de repente se introduzca a Canaán en la narrativa antes de relatar la embriaguez de Noaj y que el registro se refiera a Cam como el padre de Canaán, parecen que son pruebas eficientes, claras, de que Canaán estaba implicado de manera directa. Es razonable concluir que la expresión vio la desnudez de su padre indica algún tipo de abuso o perversión por parte de Canaán, que pues la mayoría de las veces que la Biblia lo habla de poner al descubierto o ver la desnudez. Interesantísimo. Ver la desnudez de otra persona, que se refiere a asuntos como incesto u otro tipo de delitos o acciones de carácter sexual. Así es posible que Canaán cometiera o intentara cometer algún tipo de deshonesto con Noaj, mientras que éste estaba inconsciente y Cam, teniendo conocimiento de ello, no lo impidiera o disciplinara a su hijo. Tampoco hizo nada para cubrir la desnudez de su padre, limitándose tan solo a darlo a conocer a sus hermanos, quienes al final fueron los que cubrieron la desnudez de su padre. Así, en este orden de ideas, mis amados, los cananeos se extienden desde el Líbano hasta el arroyo de Egipto, en el sur y en el valle del río Jordán al oriente. En algunos pasajes cananeos se refieren específicamente a los habitantes de las tierras bajas de la llanura del Canaán, como lo menciona el libro de Josué en el capítulo 11 y en el verso 13. Y el cananeo que estaba al oriente y al occidente, el amorreo, el eteo, el fereceo, el jebuseo en las montañas y el heveo al pie de Hermón en la tierra de Mispa. En otros pasajes, cananeo se utiliza más ampliamente para referirse a todos los habitantes de la tierra, incluyendo los eteos, jerseos, jebuseos, amorreos, hititas y fereceos, como lo narra el libro de Jueces, en el capítulo 1, versos 9 y 10. La tierra de Canaán era la tierra que Adonai había prometido a Abraham y a sus generaciones, como lo vimos en Berechit capítulo 12. Ese texto de Berechit capítulo 12, por favor, téngalo muy presente. Los cananeos se describen en la Biblia como un pueblo grande y fuerte que no eran fácilmente derrotados. Por lo tanto, los israelitas necesitarían la ayuda divina para venir contra ellos, derrotarlos y despojarlos de sus tierras. Adonai prometió esa ayuda a Moshe, y Josué en el capítulo 1, verso 3, dice la palabra: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú, Josué, y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado lo que había dicho a Moshe. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates,
Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Después del libro de Shemot, que nos narra estas historias, cuando Adonai le dijo a Moshe que invadieran Canaán, Moshe envió a un grupo de espías, como lo vimos ya en la historia del libro de Números en el capítulo 13, y vemos que cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas tan grande que tuvieron que transportarlo a través de una vara entre dos para llevarlo como testigo, como prueba de esta tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, los cananeos eran fuertes y las ciudades eran grandes y fortificadas. Además, los espías israelitas habían visto en este lugar lo que describieron como gigantes y a los descendientes de Anak, los gigantes. Adonai entonces, al final de esta historia, los israelitas tenían tanto temor, tanto miedo de los cananeos, que se negaron a entrar en la tierra que Adonai les había prometido. Solo Josué y Caleb estaban seguros de lo que Adonai había preparado y que ayudaría absolutamente a derrotar a estos hombres, a esta comunidad cananea. Debido a su negligencia para confiar en Adonai, a esa generación de israelitas se les negó la entrada a Canaán y los castigó de tal manera que no entraría ninguno de la generación de los que fueron contrarios, adversos, negativos, etc. Como lo indica el libro de Números en el capítulo 14, verso 30, no entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Num. Recuerden que Josué era llamado como Oseas, su nombre inicial. Quien le dio el nombre de Josué fue precisamente Moshe. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que no entren a yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, pueblo contradictorio, pueblo rebelde, estoy parafraseando, caerán muertos en este desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años y de esa manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes. Hermanos, este texto que estoy tomando del libro de Números capítulo 14, del verso 30 en adelante, nos muestra cómo es de importante para nuestros días. Padres, papá, mamá, nosotros somos responsables en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, de la forma como nuestras generaciones continúen su vida. Hemos formado hombres temerosos de Adonai. Hemos formado hombres fieles en el estudio de la palabra. Por favor, hermano, no esperes mejores resultados de tu vida cuando pases en el paso de los años. No esperes de tus hijos amor, comprensión, si puedo decirlo entre comillas, caridad, cuando tú no has sembrado el temor de Adonai en el corazón de tus hijos. Me siento gozoso, y lo digo con orgullo, como en Israel Casa Integral, en esta casa de familia que amamos a Adonai, puedo ver con absoluta certeza a los hijos de esta casa, a los hijos de las generaciones, a nosotros los padres como adultos, ver a nuestros hijos. Me refiero a los míos como me refiero a los hijos de nuestros hermanos en la congregación, hijos que aman a sus padres, hijos que cuidan a sus padres, hijos que están dispuestos a caminar, tomarlos de la mano y decirles en su momento: papá, mamá, ustedes han hecho un tremendo esfuerzo, ustedes han entregado lo mejor de su vida, ahora permítanos, a nosotros, tus hijos, apoyarlos, bendecirlos, guardarlos, protegerlos, servirlos, honrarlos, que es como tal una palabra, una ordenanza, un mandamiento, una misbot. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años y de esta manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes
hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, un año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. ¡Wow! Yo, Adonai, he hablado. Sin falta haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán. Pastor, ¿dónde dice todo eso? Por favor, qué asunto tan serio, muy serio. Libro de Bamidbar, Números, capítulo 14, verso 30 al 35. Vemos entonces, mis amados, que después de la muerte de Yeshua, Adonai llama a Josué para que ahora sea el líder, el varón Kadosh que va a tomar la responsabilidad de conducir al pueblo de Israel a través del río Jordán hacia la tierra que fluye leche y miel. Y la primera ciudad a la que llegaron fue la ciudad de Jericó. Y sabemos que en Jericó ocurrió un evento extraordinariamente importante, una ciudad fuerte, amurallada de los cananeos. Josué, creyendo en el poder de la palabra de Adonai, le dijo al pueblo que Adonai iba a expulsar a los cananeos de esta tierra, de modo que Israel pudiera tomar la tierra de Canaán. Estoy en el libro de Josué, capítulo 3, verso 10. ¡Qué historia más apasionante! Yo no sé si usted siente esa pasión cuando tomamos la lectura de estos textos y nos damos cuenta la grandeza de nuestro amado Hashem en medio de toda adversidad del pueblo. Ahí está Adonai guardándonos, cuidándonos, dirigiéndonos, entregándonos la sabiduría, el entendimiento, la responsabilidad. Y añadió Josué: en esto conoceréis que Adonai viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerseo, al amorreo, al jebuseo y a todos los feos. La caída de Jericó fue un evento sobrenatural, puesto que Adonai derribó esta ciudad. Esta victoria fue señalada por el pueblo de Israel y para el pueblo de Canaán, que Adonai les había dado la tierra de Canaán al pueblo, a la casa de Israel. A pesar de una larga campaña contra los habitantes de Canaán, permanecieron varias zonas de los cananeos en Israel, después de que la tierra había sido dividida entre las 12 tribus, como lo indica el libro de Jueces, capítulo 1, versos 27 al 36. Muy importante, por favor, tome este texto, Jueces, capítulo 1, 26 al 37, 27 al 36, y allí observemos cómo se distribuyen las tierras. Algunos de los cananeos que permanecieron en Israel fueron obligados a hacer trabajos forzados, pero muchas fortalezas permanecieron en la tierra. La obediencia parcial de Israel resultó en fortines de los cananeos y causó, por supuesto, muchos problemas durante todo el tiempo de los jueces. La maldición de Noa fue directa sobre la genealogía de Cam, como padre de los cananitas. Recordemos que la simiente de Israel es la descendencia de Sem, o sea, semitas. La Biblia dice de Noa en Génesis, en Berechí 9:26, dijo más: bendito por Adonai, mi Elohim, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Así, Adonai visitará la maldad de los padres sobre los hijos, como lo dice en la palabra, aunque en su tiempo los mandamientos aún no habían sido entregados, pero como dice la Escritura en Romanos capítulo 2, verso 15, ya que muestran la obra de la ley escrita de la Torá en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos causándolos unas veces y otras defendiéndoles. Los cananeos, mis amados, entonces pudieron ser un pueblo tranquilo, pero con el paso de las generaciones se convierten en un pueblo inmoral, perverso, idólatra, completamente pagano, que un día, hasta el día de hoy, presentan idolatría a muchos ídolos, adoración a cultos del satanismo,
El pueblo cananeo era adorador de ídolos tan repugnantes como el Dagán, Baal y Asera. Y eso implica una forma de vida repudiada por el pueblo hebreo, lo que puede verse en las prohibiciones del Tanaj sobre rendir culto a ídolos, como lo veremos en otros textos. Así es que la religión cananea es una religión politeísta y en algunos casos monolatrista, es decir, monolatrismo o monolatría, del griego monos, único, que significa reconocimiento de la existencia de muchas deidades, pero con veneración e insistencia a varios de ellos, como Asera. Moloch, no los voy a detallar a cada uno de ellos, ya hemos hablado sobre esto. Astarot, Baal, Dagán, Belcebú, y todos como otros que hemos mencionado también en muchos textos. El panteón cananeo estaba presidido por el ídolo El, ídolo decano de los nómadas y por ende en funciones eminentemente éticas y sociales. Es descrito como tolerante y benigno, recibe los títulos de Padre de los ídolos, Padre de los hombres, Creador de las criaturas, misericordioso. Cuando el pueblo hebreo se contaminó, también edificó muchos lugares de adoración pagana dentro de la ciudad. Muchas de ellas fueron luego transformadas por los israelitas en lugares de culto a Adonai. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 12. Y a raíz de estas situaciones introdujeron a Israel ritos y otras prácticas religiosas incompatibles con la Kadosh Torah en la verdadera emuná, las cuales fueron severamente condenadas por Adonai a través de todos los profetas. Como lo dice la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 20, verso 28, porque yo les traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso. Y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. En el libro de Amós, en el capítulo 7 y en el verso 9 dice la palabra: los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Al tiempo que el rey Ezequías, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, nos dice: traeré una limpieza al pueblo, pues así dice la palabra, él quitó los lugares altos y quebrantó las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Y sobre todo en el caso del rey Josías, segundo libro de Reyes 23, fueron destruidos muchos de estos lugares. Paralelamente a este tiempo, el templo de Jerusalén era considerado cada vez más como el único lugar verdaderamente legítimo de adoración. Bien, mis amados, el pueblo de Israel llega a una tierra en la que fluye leche y miel, y este pueblo de Israel falla en el mandato que Adonai había establecido de destruir a todo el pueblo cananeo. Esto es interesantísimo, destruir a todo el pueblo cananeo. Josué capítulo 11, verso 23, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Adonai había dicho a Moshe, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Josué capítulo 11, verso 23. Tomó pues Josué toda la tierra. Estos nos lleva a otra sección del libro de Josué. El poder de los reyes cananeos dentro de la tierra ha sido destruido, y en este sentido Josué toma toda la tierra. Aunque no todo pueblo pequeño o villa había sido conquistado y ocupado, esto quedó para que cada tribu individualmente lo hiciera en la tierra cuando fue repartida. Un historiador explica respecto a este punto de la siguiente manera: mucho territorio aún había sido poseído, pero se deja a cada tribu que poseyera lo que posiblemente había recibido a través de la conquista del pueblo de Israel.
Cada tribu debía aplicar individualmente las lecciones que había aprendido en la Guerra Unida si quería poseer verdaderamente su herencia. Que las tribus fallaran al hacerlo no era un reflejo del poder de Adonai, sino el hecho de no tomar para sí lo que Josué había dado y repartido a cada uno de ellos. Con el tiempo vemos que un tremendo aguijón hay para Israel al ver dejado vivir parte del pueblo cananeo. Y en el libro de Isaías, capítulo 15, verso 9, por tanto así ha dicho Adonai, si te convirtieres y no vamos a leerlo nuevamente. Isaías capítulo 15, verso 9. Por tanto así ha dicho Adonai, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, sacarás como mi boca. Serás como mi boca, convirtiéndose a ellos a ti, y tú no te convertirás a ellos. Con el tiempo, la idolatría de los cananeos infectó al pueblo de Israel y se convirtieron a ellos en una doctrina pagana y no los cananeos a la cultura, a la doctrina Adonai Eloheno, Adonai Eja. En el libro de Devarim, en el capítulo 20, verso 16, Adonai ordena a los antiguos israelitas destruir completamente los pueblos cananeos después de la muerte del líder hebreo Yeshua o Josué. Pero de las ciudades de estos pueblos que Adonai tu Dios te ha entregado, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Adonai, tu Adonai Elohim, te lo ha ordenado. Estoy tomando un texto en el libro de Devarim, capítulo 20, versos 16 y 17. Pero como vimos, esto no sucedió. Vamos a estar cerrando nuestra jornada en este punto y concluyamos entendiendo algo fundamental. La promesa fue establecida. La promesa fue clara, contundente, veraz y absolutamente amplia en todo el sentido de la palabra. Ustedes tomarán una tierra, yo se las entregué. Será una tierra en la que fluye leche, vida y miel, completa sanidad. Es decir, todo esto encierra plenitud, prosperidad, gozo, plenitud de familia, etc. Pero se debía cumplir con una serie de ordenanzas. Primero, apartarse de todo contexto religioso de idolatría, paganismo, etc. Segundo, aniquilar completa y absolutamente de la faz de la tierra a toda ser, a toda persona viviente de la cultura cananea. Es decir, con uno solo que quedare vivo, ahí estaba, si puedo decir, la semilla de lo que hasta el tiempo de hoy ocurre, evidentemente. El pueblo de Israel hizo caso omiso a esta situación y esto conllevó con el paso de los días a asimilarse a los contextos idolátricos paganos, entre muchas otras cosas. Por eso hoy estamos, repito, siendo consecuencia de todos aquellos horrores y errores que se cometieron en su respectivo momento. ¿Qué nos deja como conclusión esta tarea? Cuando Adonai nos pide que destruyamos toda iniquidad, que nos apartemos de toda adversidad, de toda transgresión, no es una cosa que si te parece bien o si tú consideras que lo puedes hacer. Adonai dice, elimina, erradica, desaparece todo aquello que trae iniquidad sobre tu vida. Todo aquello que signifique transgresión sobre tu vida. Estamos buscando esa tierra en la que fluye leche y miel. No es Estados Unidos de América, no es Italia, no es Londres, no es Tokio. La gente dice, si yo viviese en Tokio, si yo pudiese vivir en Australia. La gente soñando con viajar a otras naciones porque seguramente van a encontrar ciertas comodidades, fuentes de empleo, dólares, euros. Esa no es la tierra en la que fluye leche y miel. La verdadera tierra en la que fluye leche y miel es en aquella donde tenemos el shalom que solo Adonai nos puede entregar. Una vida de plenitud, una vida de gozo, una vida de intimidad en la Torá, en la presencia de Hashem.
Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Israel Casa Integral, su hermano Pastor Roberto Alfaro, les saludo. Nuevamente, muchas gracias por estar conectados. Hasta el día de mañana. Y para todos, muy buen día. Boker Tov para todos. Shalom. Shalom. Gracias por sus comentarios. Gracias por compartir la enseñanza. Buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.